o se dio el Espíritu Santo, y que hoy también se necesita entonces que la gente, o que el creyente o las personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús reciban el Espíritu Santo también. Amén. ¿Qué razones? Podríamos decir, ¿qué razones hay o se deben de tener para que el creyente reciba el Espíritu Santo? ¿Cierto? Primero que todo, hermanos, es una promesa desde el Antiguo Testamento para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Porque en Israel, hermanos, es una promesa para la iglesia. Porque en Israel el Espíritu Santo vino circunstancialmente. Y porque hoy la salvación es para la iglesia, o es decir, para los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que al no pertenecer al pueblo de Israel, pero entonces se convierten al Señor y hacen parte de la iglesia. Amén. Entonces, todos los gentiles, hoy la salvación es para los gentiles, o el programa de Dios para la salvación es hacia los gentiles. Esos gentiles de cualquier pueblo, tribu, lengua o nación, esas personas, al convertirse al Señor, hacen parte de la iglesia. Y al ser parte de la iglesia, entonces, para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Donde leímos, dice, y después de esto, se le estaba hablando entonces a Israel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces es una promesa que Dios dejó para la iglesia. Y no solamente Joel dijo, sino creo que también Isaías habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 28, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, verso 10, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, en el Antiguo Testamento se profetizó, hermanos, de que el Espíritu Santo es hoy para la iglesia. Amén. Y la profecía de Joel capítulo 2 se cumplió allá en Hechos. Entonces dice que Dios derramaría el Espíritu Santo, pero también dice que antes de eso vendría un día grande y espantoso, o el día de Jehová, hablando entonces de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerde, hermanos, que una cosa es el levantamiento de la iglesia, ¿cierto? Y otra cosa es el día en que el Señor venga, amén, o el día de la ira de Dios, o la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Entonces allí Joel tiene la profecía, porque la profecía, bueno, se va cumpliendo por partes, y se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos, unánimes,
vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aparecieron lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 2:38 es el cumplimiento de Joel y es el cumplimiento de Isaías. Hermano, Dios cumple la promesa. Amén. ¿Y para quién es la promesa? Para usted y para los que crean. ¿Y cuál promesa? De ser llenos o de ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué razones hay para recibir el Espíritu Santo? Es una promesa. Y entonces alguien dijo, hermanos, ¿y si alguien murió sin recibir la promesa? Porque alguien pudo haber muerto y hay hermanos que han muerto y que no hablaron en lenguas, pero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un concepto que yo tengo, es un concepto, no lo dice la Biblia, o es una opinión, no es bíblico, ¿cierto? Que, hermanos, si la persona murió sin haber hablado en lenguas, pero murió fiel a Dios, murió, dio testimonio de la palabra del Señor, porque hay hermanos que son fieles, y, ¿cierto? Pero hermanos, él nunca habló en lenguas, entonces se pierde o se salva. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero pienso yo, digo yo, ¿cierto? No lo dice la Biblia, lo digo yo, que si es una promesa, hermanos, ¿cierto? En el arrebatamiento, el que no habló lenguas antes de morirse o en vida, pues hablará en lenguas, o yo no sé qué sentirá o qué va a sentir, ¿cierto? Los que saldrán de las tumbas con un cuerpo glorioso, o los que hayamos quedado, ¿cierto? Y que hubo un hermanito, ay hermano, que yo no hablo en lenguas, entonces ¿será que me pierdo, me salvo? No. Pero que en el arrebatamiento o en la resurrección de los muertos, me imagino yo y pienso yo que el que no habla en lenguas, pues hablará en lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque es una promesa, hermanos. Dios lo que promete lo cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Dios dijo y hará. Entonces es una promesa que Dios ha dado a todo aquel que le recibe y a todo aquel que es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces toda persona que se arrepienta y se bautice en agua en el nombre del Señor Jesús debe de anhelar con afán el ser bautizado con el Espíritu Santo, con las señales de hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué otra razón debe tener la iglesia o debe tener las personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús para recibir el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo nos da poder para testificar. No es lo mismo, y encontramos personas que, bueno, yo antes de ser bautizado o antes de estar en la iglesia, pues el Evangelio, me habían hablado sí del Evangelio, pero ni había creído ni tampoco ni había obedecido, y aunque leía la Biblia por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Pero no creía. Si no creía y no entendía, mucho menos podía hablarle a otra persona del Evangelio, ¿cierto? Porque una persona que no ha entendido bien y que no ha entregado su vida al Señor, ¿cómo le va a hablar a otro? Por el contrario, usted se va a meter a esas cosas. No, vea, mi mujer se embobó, no, mi hijo se embobó, mi familia se embobó, ¿cierto? En vez de animarlo, de motivarlo, dice, no, ¿eso para qué? Y mire, y habla mal. ¿Por qué? Porque no ha entendido, porque no ha comprendido, porque, bueno, Dios no ha tratado con él. Pero cuando Dios trata con nosotros,
Cuando Dios obra en la vida nuestra y la persona se arrepiente, se convierte y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, ya esa persona, hermanos, motiva a otros. Motiva a otros. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y cuando se llena del Espíritu Santo, va a tener poder para hablarle a otras personas. Va a tener autoridad para decir: no, yo voy a predicar, yo voy a servir, yo voy a hacer algo. Y así no entienda mucho de las cosas de Dios, pero testifica de las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando alguien se llena del Espíritu Santo, hermanos, tiene razones para testificar, para hablar del poder de Dios. Vamos a mirar en Hechos capítulo 1, en el verso 8. Mira lo que dicen. Verso 7, Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Porque los discípulos pensaban y creían que Jesús vino a establecer un reino en donde iba a acabar con la esclavitud o con el dominio que tenía el imperio romano sobre ellos. Usted sabe que cuando vino Jesús, el imperio romano estaba sobre Jerusalén y sobre otras naciones más. Pagaban impuestos y eran dominados y esclavizados. Habían problemas políticos y sociales. Entonces, la gente de Israel creyó, y los discípulos creyeron y pensaron que Jesús vino a arreglar un problema político y social que había en el momento. Pero Jesús no vino a eso. Jesús fue a salvar la persona. Vino a establecer su reino, no en el mundo físicamente, sino en el corazón de cada uno. ¿Sí me hago entender? Por eso hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Nosotros estamos en el reino de Dios, que es la iglesia, que es Dios reinando en nuestro corazón. Y el reino de los cielos es Dios reinando, gobernando, mandando política y socialmente en el mundo. Eso se dará en el milenio, pero no hoy. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso los judíos y los discípulos: Señor, ¿vas a restaurar el reino? No, Él no vino a restaurar reino. Él no vino a arreglar problemas políticos ni sociales. Por eso, cuando alimentó a las multitudes, dijo: este es el rey, vamos a colocarlo como rey. No, Él, aunque le dio comida a mucha gente y aunque sanó a mucha gente, ¿cierto? Pero más que darle comida a la gente y sanar a la gente, Él fue a salvarlos y a perdonarles sus pecados. Amén. Porque de todas maneras usted se va a morir. Esté gobernando allá, hoy se posesiona el presidente, ¿cierto? Esté gobernando el que sea, ¿cierto? Esté gobernando el que sea, pero ni la iglesia, por eso la iglesia no se mete pues en nada político, ni Dios hoy está entonces como que metiendo. ¿Qué nos dice? Que oremos por los reyes y gobernantes. Es lo que nos manda la palabra, ¿cierto? Pero Él no vino a arreglar los problemas políticos y sociales. Él fue a salvarlo, a perdonarlo, a libertarlo, a que usted sea salvo. Y es una decisión si usted quiere ser salvo o no quiere ser salvo, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Sabe qué es lo último de la tierra, hermanos? Este continente. Porque en ese tiempo ya se sabía el continente europeo, África, Asia, y lo último de la tierra es el último continente o el nuevo mundo que se conoce, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra, hasta el continente americano, ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué necesito yo recibir poder del Espíritu Santo? Para testificarle a la gente, para decirle a las personas, para hablarles, para explicarles, para enseñarles, para mostrarles la necesidad que tienen, la condición que tienen, y una vez vean la condición que tienen pecaminosa de esclavitud, porque ¿cuál es la condición que el hombre tiene hoy? La Biblia dice: está muerto en delitos y pecados, es esclavo del pecado, porque la Biblia dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la condición que tiene el hombre. La Biblia dice que desde aquí hasta la planta del pie, el hombre está vuelto en una llaga podrida, refiriéndose al pecado. Esa es la condición que tiene el hombre. Pero entonces, cuando un hombre y una mujer, un hijo, una hija, un niño lleno del poder del Espíritu Santo, le puede mostrar a ese hombre la condición que tiene y mostrarle la solución, que es Cristo el Señor. Para eso se necesita una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Los discípulos ahí ya habían sido bautizados, ya estaban con Jesús, pero les dijo a ellos: ustedes van a recibir poder para que vayan a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y a donde vayan, con poder y con autoridad. Amén. Entonces, para eso necesita hoy la iglesia que se llene del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo hace diferencia entre, digámoslo así, no iglesias, porque solamente hay una iglesia. Hay una iglesia, no una religión. No, yo me voy a meter a esa religión, la gente dice así. No, esto no es una religión, esta es la iglesia que nació allá en el día de Pentecostés. No nació en Roma, ¿cierto? Porque la gente dice: yo soy católico, apostólico y romano. Yo soy católico, apostólico y romano. Pero no, usted no es romano, usted no nació en Roma, ¿cierto? Usted nació aquí, o si alguno es de otro país, ¿cierto? Usted es colombiano, ¿cierto? Apostólico, pues si sigue las enseñanzas de los apóstoles, sí, ¿cierto? Es cristiano si sigue las enseñanzas de Jesucristo, pero usted no es romano. No, que porque vengo de la religión romana, no. La iglesia nació en Jerusalén, no en Roma. Amén. Los primeros cristianos eran cristianos judeo-cristianos. Los primeros judíos, en Hechos 2:38, que se convirtieron al cristianismo o que empezaron a seguir a Cristo Jesús, ¿cierto? Pero el cuento de que nos metieron ese cuento y esa enseñanza porque fue lo primero que nos enseñaron. Pero cuando ya conocemos el Evangelio, la historia realmente, y para que usted conozca la historia, lea la Biblia, o si no, pues lea Historia Universal de la Iglesia, cómo nació la iglesia. La iglesia no nació por allá en Roma, sino que nació en Jerusalén, allá en Judea. Entonces vienen los primeros cristianos y allá nace la iglesia y se llenan del poder del Espíritu Santo y van por todas partes predicando, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y como dijimos ahora, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra no es por allá no, es este continente. La parábola del hombre que se murió, ¿recuerdan?
está por allá en Lucas capítulo creo, y habla sobre el rico que murió y Lázaro, y entonces Lázaro abrió sus ojos, y el muerto también, el que murió sin el Señor, también alzó sus ojos y dijo: Señor, manda a Lázaro que moje su dedo con mis labios para que sea consolado. Y él dijo que no. ¿Cuál es? 16, 19, sí. Entonces dice: y en el Hades, verso 23, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién estaba en tormentos? El rico que se murió. No quiere decir que los ricos van a ir al infierno, no. Hay pobres que también van a ir al infierno si no se arrepienten, ¿cierto? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y moje en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: no, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y usted atormentado allá. Además de todo esto hay una cima, es decir, hay algo que divide, está entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Entonces el cuentecito ese, que no, yo estoy en el purgatorio porque se murió y entonces después de que pague mis penas me voy para el cielo, no. Aquí usted, mi amado amigo y hermano, usted toma la decisión si se va para el infierno o se va para el cielo, si se salva o se condena, ¿cierto? Estando en vida, no después de muerto. No, que después de muerto Dios sabrá qué hace conmigo. No, es usted quien toma la decisión qué hace de su vida. Si usted hace de su vida una vida santa, piadosa y muere en el Señor, listo, se salva. Pero si usted hace de su vida un 8 y peca y hace y bueno, no le importa y bueno, y qué va y hay que pasarla, se murió sin salvación, listo, se llevó la condenación también por ahí derecho. Entonces hay dos lugares, el cielo o el infierno, y esto es lo que Abraham le estaba diciendo allí. Hay una cima, ellos no pueden pasar ni de aquí allá ni de allá para acá, ¿cierto? Verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿cierto? Él entonces dijo: no, Padre, pero si alguno fuere de entre los muertos, de pronto se arrepentirán. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces esos 5 hermanos se refiere a los 5 continentes que hay, y esa era la preocupación. Estamos hablando de esto porque es una parábola de cómo el infierno, de cómo el cielo y la solución que hay de predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, la necesidad que hay de recibir el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo nos da poder para testificarles, para hablarles, para enseñarles. Amén. Romanos 8:1, hermanos. ¿Por qué necesitamos recibir el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida santa. Es el que nos ayuda a permanecer y a perseverar. Mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién?
en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Es andar conforme al pecado, es andar conforme a las borracheras, a la fornicación, al adulterio, al mundo, sino conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que ayuda a la persona, al creyente, a vivir una vida espiritual. Usted tiene razón, amable amigo, cuando usted dice: no, yo no soy capaz, ese evangelio muy duro, no, yo quisiera, ¿cierto? Porque no, eso, y quién sabe, algunos dirán, quién sabe eso que están ahí, pero quién sabe cómo vivirá esa gente. No, mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, me gusta mucho lo que dice ahí, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a andar una vida piadosa y a andar una vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios pone dentro de usted, amigo y hermano, el Espíritu Santo de Él para que nosotros podamos permanecer. Amén. Por eso la vida cristiana no se puede vivir fuera de la presencia de Dios, fuera del Espíritu de Dios. No se puede, no es capaz. No, hermanos. Y la gente que se ha apartado es porque ha sacado a Dios de sus vidas. Ojo, ha sacado a Dios de sus vidas, pero aún así Dios sigue ahí con ellos. Amén. Han sacado a Dios de sus vidas porque no. Pero Dios ha dado el Espíritu Santo a los creyentes, a sus hijos, para que puedan vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida conforme a lo que dice la palabra. Mire lo que dice Romanos 8, verso 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mire bien, ¿cómo así que si vivimos conforme a la carne? Es decir, conforme a sus deseos, conforme a las pasiones, va a morir. Oiga, y puede morir 2 veces. Va a morir físicamente y va a morir la muerte segunda. Va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda, ¿cierto? Pero, dice allí, mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Y Dios lo va a ayudar a vivir aquí, en este mundo rodeado de aflicción, de tormento, de pecado, de maldad. Y no solamente lo va a ayudar a vivir, sino que cuando Él venga a levantar su iglesia, pues vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Amén. El creyente vivirá eternamente y para siempre, o la persona que no creyó, o la persona que decimos que no se convirtió al Señor, pues también va a morir físicamente, espiritualmente, y será, dice, según leímos allá, atormentado noche y día, dice la palabra. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos da, hace que podamos vivir el Evangelio. Entonces, por eso es necesario que la persona reciba el Espíritu Santo, se llene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que permanece para siempre en nuestra vida. Y por eso el Espíritu Santo vino y se quedó en la iglesia. Las personas que vienen por segunda, tercera o primera vez al culto y vienen a la iglesia, entonces dicen: no, yo sentí algo, no, hubo algo especial, me gusta ir allá.
¿sabe? Es el Espíritu Santo, que vino para quedarse en la iglesia, no en la religión. Amén. Porque es una iglesia. ¿Cómo es esa iglesia? Santa, pura, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, que Dios la está preparando, que Dios está usando sus dones ministeriales para prepararla, para motivarla. Eso es lo que dice Efesios. Salgámonos un momentito y miremos lo que dice Efesios, o recordemos lo que dice Efesios capítulo 5, en el verso 25. Maridos, los que somos maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo puede ser que exista una iglesia así? Porque está el Espíritu Santo en ella. Amén. Mire, hermanos, cada vez que usted se reúna a adorar a Dios, a predicar en la iglesia, en la casa, con otros hermanos, allí se está reuniendo la iglesia. Uno a veces utiliza el término, yo a veces le digo a mi esposa, voy para la iglesia, es porque vengo aquí a hacer algo. Pero la iglesia en sí no son las cuatro paredes ni el techo. No, la iglesia es usted. Y cuando usted se reúne, y por eso Jesús dijo, donde estén dos o tres. ¿Por qué? Porque es la iglesia que se reúne, que está Dios ahí. No quiere decir que si usted está solito no está Dios ahí con usted, no. Pero cuando Jesús dijo, donde estén dos o tres en mi nombre, se está refiriendo a que esos dos o tres se reúnen como iglesia, y es la iglesia. Amén. Eso no es para que cuando los hermanos está lloviendo mucho o no vinieron sino muy poquitos, entonces dicen, bueno, hermanos, como hay dos o tres, como dice el Señor. No, eso no es para que, no, es la iglesia, estén dos o tres y no diga, ay, pero que tan poquitos. Donde hayan dos o tres, ahí está. Amén. Ahí está la iglesia. Y esos dos o tres que están ahí se reúnen para orar, para predicar, ¿cierto? Y aclaro, si usted está solo, no quiere decir, no, hermano, Dios no está conmigo. No, hermano, yo no soy iglesia porque estoy aquí solo y, ay, no, qué miedo, no. Así esté solo, pero está lleno del Espíritu Santo y puede predicar. Ojo los de evangelismo. Hermano, que es que fui yo solo y nadie fue conmigo, entonces no hice el culto porque estaba yo solo. No, así esté solo y nadie fue, predique. ¿Sí me hago entender? Entonces no es excusa si está solo. Amén. Si hay dos o tres, está como iglesia, pero si está solo, pues hagamos el servicio y predicamos la palabra. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Cómo así, hermano? Es el que nos da vida. Es el que... Miremos lo que dice Romanos capítulo 8 verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí en esa partecita Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces está diciendo, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, había gente que no creía que Jesús era el Cristo,
que Jesús era Dios. Y creyeron cuando Jesús resucitó. Entonces dice, el que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que nos dará vida, es el que vivificará, es el que nos levantará cuando estemos allá muertos. La muestra de que habrá resurrección y la muestra de que el Señor levantará su iglesia es que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, aquí estaríamos perdiendo el tiempo con ustedes. Pero como Jesús resucitó, Él vendrá, Él levantará su iglesia, Él se hace presente, Él sigue sanando, perdonando, libertando, cambiando, transformando, salvando a la gente. Él se sigue presentando, hermanos. Aunque la gente diga, ¿y quién es Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Puede que usted no lo vea aquí pintado en la pared o en un cuadro con crespos y ojos claros, porque así no es. Pero Él está. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está Él manifestando su Espíritu Santo. Aquí está Él convenciendo a la gente. Aquí está Él redarguyendo a alguien que está en pecado. Aquí está Él, hermanos. Créalo o no lo crea, pero lo más importante es que lo sentimos y que Él se deja sentir en medio nuestro. Porque Él vive, dice la Biblia, nosotros vivimos. Claro que sí, porque Él vive. Entonces Él vivificará, es decir, Él dará vida. La última hermana que murió fue la hermana Gabriela Chalarca, ¿cierto? Aquí en la iglesia de San Pablo creo que fue. Y puede que haya muerto, listo, se murió. Y aunque se hayan secado sus huesos y aunque la hayan metido allá al horno crematorio, y aunque las cenizas y las hayan echado no sé en dónde, al agua o a un palo de aguacates, lo que hayan hecho, pero de allá, de ese polvo de cenizas, se levantará un cuerpo glorioso, vivificado, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que la levantará no solamente a ella, sino a todos los que han muerto de aquí para atrás. Amén. Oiga, y no le dé miedo, porque hoy en día comprar un pedazo de tierra por allá en esos campos de paz o jardines de no sé qué, nuevos cementerios que entierran ahí, cierto, pues es muy costoso. Y hermano, y no tenemos con qué pagar un pedazo de tierra para enterrarlo a uno ahí. Y entonces, si lo van a quemar, que lo quemen. Ay, hermano, ¿y no qué va a sentir? Ya no va a sentir nada. Ni la Biblia dice, ay, hermano, que es pecado que lo quemen. No. A Dios no le va a quedar grande si usted lo queman, si lo descuartizan. Si hagan lo que hagan con su cuerpo, de allá el Señor lo levantará. Aún de las cenizas del polvo, hermano, Dios vivificará, hermanos, y tendremos un cuerpo glorioso. Amén. Así que no. Cierto, hermanos, que no hay con qué comprar el osario, o no hay con qué comprar el pedazo de tierra, y qué miedo que me quemen. No, eso no le dé miedo. Dele miedo sí apartarse de Dios y dejar a Dios. De eso sí, qué miedo. Entonces el Espíritu Santo va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Qué más hará el Espíritu Santo, hermanos? ¿Y por qué es importante? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Oiga, puede que yo a usted lo engañe y puede que le diga una falsa doctrina y puede que le enseñe cosas raras, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo usted lo va a guiar a la verdad. Ojalá pues que nadie venga pero que alguien venga, ¿cierto? Y diga, hermanos, eso no hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de esto, no hay necesidad de lo otro, ¿cierto? Y que permitamos una cantidad de gente en pecado sirviendo.
y que permitamos. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a decir, hermano, eso no es así. Hermano, ese está en pecado y usted ¿por qué lo tiene allá sirviendo? Hermano, mire, esta hermana anda así. Hermano, ¿quién le dice a usted eso? Hermano, el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. ¿Sí me hago entender? Y no le dé miedo, hermanos. No le dé miedo. Pues yo pues me considero, y aún porque también uno encuentra compañeros ancianos que yo no sé qué pasa, permiten una cantidad de cosas en la iglesia o porque su familia hace lo que sea y entonces se pierde la autoridad al predicar, o porque la esposa se pinta, es canosa, peliblanca, y ya la ve uno de pintada de negro o de otro color, y entonces ya como la familia está haciendo cosas en contra de lo que dice la palabra, entonces ya como que el anciano y el pastor pierden la autoridad para predicar. Que ya la hija, y que porque es servidora, entonces le admitimos de que se ponga la faldita por aquí, que se pinte el francés o el inglés, yo no sé qué le llaman ahí, que se pintan y que se pinten por aquí. Y puede que vengan hombres aún de la iglesia permitiendo cosas así, ¿cierto? Usted que tiene el Espíritu de Dios dice, hermano, ¿qué pasa? Hermano, eso no es así. ¿Sí me hago entender? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a decir que eso no es lo correcto, que eso no es así. Podemos decir, hermanos, no, vamos a modernizarnos, vamos a cambiar algunas cosas acá. Y podemos decirle cosas para que usted cambie su moral, y para que usted haga lo que quiera hacer, y para que esta iglesia se parezca más al mundo, que haga diferencia a lo del mundo. Porque la iglesia tiene que ser diferente a lo que hay en el mundo y diferente a otras denominaciones. ¿Sí me hago entender, hermanos? Tiene que ser diferente. No podemos ser igual a los demás. Entonces, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿cuál es la obra que Dios hará? Entonces puede que vengan administradores o pastores o hermanos enseñando cosas raras. Hubo que llamarle la atención a un pastor porque dijo, hermanos, Dios, bueno, el tribunal de Cristo, pero si Dios se encuentra en el tribunal, si Cristo encuentra en su tribunal que alguien no le sirvió correctamente, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a devolver de allá. Hubo que llamar al pastor y decir, ¿cómo así, hermano? Que después de que el Señor lo salve y lo tenga ya salvo, que porque usted no sirvió o no hizo bien el evangelismo o no sirvió de corazón, entonces Dios lo va a enviar otra vez allá. No, eso es falsa doctrina. O decirle, hermano, no, es que yo creo, bueno, sí son dos los que hay ahí. No, el Espíritu Santo, usted, hermano, tanto en lo ético, en lo moral o en lo doctrinal, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted. Y yo no necesito decir, digan amén. No, yo no soy de los que digan amén, diga una. No, si usted quiere dice amén porque entendió. Usted dice amén porque entiende. O se queda callado porque le está pegando la palabra, ¿cierto? Pero yo no soy de los que, pero diga pues amén, pero haga esto, pero haga lo otro. No, usted verá si aplaude al Señor, usted verá si dice amén o no dice amén. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me dice a mí si lo que está diciendo el pastor o el que está predicando es correcto o no es correcto. Amén. Yo soy uno de los que cuando puedo venir a todos los cultos, vengo a los cultos. Y así esté predicando el que sea y no falta la hermano. Ay, pero el hermano, ¿por qué se paró ahí? ¿Por qué está ahí? Ay. No, para aprender también de usted. Y si dijo algo incorrecto, pues también hay que decirle, venga hermano Anastasio, eso no es así. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, amén,
Y por eso es necesario que usted reciba el Espíritu Santo. Y no, hermanos, cosas raras estamos hablando en estos días. ¿Por qué una persona endemoniada está ahí rebotada, endemoniada y todo eso? Y bueno, y habrán hermanos que están orando y hablarán en lenguas, ¿cierto? Pero a veces encontramos personas y como esto lo que les voy a decir. Habían 3 personas que siempre iban y madrugaban bastante a los cultos y venían a los cultos y se paraban en el altar y hablaban en lenguas. Eran los que primero venían y hablaban en lenguas y hablaban en lenguas. Y entonces llegaron unas ancianas a la iglesia y ¡ay, qué tan bueno que están hablando en lenguas! ¡Ay, qué bendición que están hablando en lenguas! Pero las lenguas que estaban hablando, hermanos, eran unas lenguas demoníacas, en donde estaban contaminando para que la iglesia no creciera, para que la gente no se bautizara, para que la gente no se convirtiera al Señor. Y no faltaba entonces que las hermanitas decían: ¡ay, qué bendición como están hablando de lenguas! Yo también tengo que tener el Espíritu Santo para discernir la clase de lenguas que están hablando las personas. Porque la Biblia nos enseña que hay lenguas angélicas, hay lenguas humanas. Las lenguas humanas, Pablo está hablando acerca de los idiomas. Las lenguas angelicales, pues está hablando entonces de las lenguas de Dios. Pero también hay lenguas, hermanos, donde los satánicos y la gente que hace mal también habla en lenguas, pero no son lenguas angelicales ni lenguas de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener también el discernimiento para decir: no, eso no es de Dios. Que hay unas lenguas que en vez de dar alegría y en vez de sentir la presencia de Dios, la gente: ¡ay, qué miedo! ¡Ay! Y como que se pone arrozudo o dice: no, qué miedo, qué cosa, porque se sabe que no es de Dios. Entonces por eso necesitamos también el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Hay un texto, hermanos, en Juan, vamos a mirarlo. Nada más anoche lo estaba mirando en primera de Juan capítulo 2, el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de vosotros. ¿Cierto? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces allí Juan estaba hablando de ello y dice allí mismo en primera carta de Juan capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y yo cómo hago para probar un espíritu? Y la manera más fácil y sencilla de yo probar un espíritu es porque tenga el Espíritu de Dios en mi vida. Entonces cuando alguien viene y me habla, yo digo: no, este es de la iglesia, este es de Dios, esto es de Dios. O por el contrario, uno dice: no, pues esto no es así. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso hoy más que nunca la iglesia debe ser llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, aunque el jueves lo dijimos,
nos ayuda a orar sobrenaturalmente. De cómo saber cómo pedimos, de cómo saber cómo oramos, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice, intercede con gemidos indecibles. Eso lo dice ya en Romanos capítulo 8, verso 26. Vamos a recordarlo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir o como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Oiga, hermanos, aunque hayan malas intenciones, el Espíritu Santo escudriña cuál es la intención, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, de manera que sí, hermanos, hay razones de peso, hermanos, para que el creyente de hoy, la persona hoy, sea llena del poder del Espíritu Santo. No podemos, hermanos, conformarnos. No podemos conformarnos, sino por el contrario, entender y saber, hermanos, que hoy más que nunca hay una urgente necesidad. La gente dice, bueno, yo tengo necesidad de esto, necesidad de lo otro, pero si hablamos de la vida cristiana, hermanos, hay necesidad de que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, hoy se llene del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces es necesario. Cuando la persona se llena del Espíritu Santo, hermanos, ¿cierto? Pues se sabe que se incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Cuando se recibe el Espíritu Santo, uno tiene que entender, hermanos, que yo hago parte, que mi vida, que mi cuerpo ya no son míos, sino que yo ya le pertenezco a Dios. Soy de Dios. Amén. ¿Por qué? Primero, bueno, usted no es del diablo. Así usted todavía no se haya bautizado, así usted no haya entregado su vida al Señor, pero no le podemos decir, usted es del diablo. No, usted es de Dios, porque el diablo no lo hizo a usted. Quien lo hizo a usted, quien le dio vida a usted, quien lo ha sanado a usted. Amén. Que si tiene un cuerpo, que si tiene un espíritu, un cuerpo, un alma, es porque Dios se la dio. ¿O se la dio el diablo? El diablo no ha hecho nada ni hará nada por usted. Entonces, ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya somos parte de Dios, somos de Él, que como somos creados con libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Es decir, que aunque Dios lo hizo a usted, aunque su vida le pertenece a Dios, mas sin embargo, usted es el que toma la decisión si lo sigue o no lo sigue. Amén. Dios lo hizo a usted, Dios lo perdonó, Dios lo ayudó, ¿cierto? Pero soy yo, al tener ese libre albedrío, quien tomó la decisión si realmente entrego mi vida a Dios. Porque Dios aquí no obliga a nadie, hermanos. Amén. Entonces por eso decimos que usted es de Dios y simplemente falta que usted voluntariamente entregue su corazón al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces hacemos parte o somos de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, al recibir usted el Espíritu Santo, usted también va a empezar a ser edificado. La Biblia dice edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:22. Dios es el que lo edifica, el que lo forma. Amén. Así como algún día me formó, me edificó. Y todavía, hermanos, yo no puedo decir, no, yo ya estoy listo. No, aquí todos, del pastor para abajo, seguimos siendo edificados, formados, necesitados, y seguimos dependiendo
de Dios. Amén. El Espíritu Santo, cuando la gente recibe el Espíritu Santo, nos inspira para adorarlo. El Espíritu Santo es el que dirige la misión. Miren, estos días estaban, los que escucharon el informe misionero, estaban diciendo que necesitaban un misionero para Haití. Y muchas veces los misioneros a Haití fueron personas de color blanco. Pero a raíz de que mataron al presidente de Haití, a este señor Moshe, y que hubieron ahí unas personas de aquí de Colombia involucradas, entonces se tomó la decisión que no se podían enviar misioneros de color blanco, sino que había que enviar un misionero así como Juan Luis Muñoz, de color. ¿Por qué? Porque el misionero que en este momento está allá, el hermano Aldever Duque, por más de 5 veces han intentado matarlo a él y a su esposa por ser de tez blanca. Entonces hay que sacar a ese misionero. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda? ¿A qué misionero? ¿A qué persona? Hay que enviar a X o Y lugar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos dirige en la misión. Amén. Es el que designa obreros. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos da dones. Cuando alguien se llena del Espíritu Santo, Dios le da dones y ministerios. El Espíritu Santo es el que unge a los predicadores. Hermanos, la unción no está tampoco en el grito. No. La unción no está en gritar aquí, el que más grite, no. La unción está en que la palabra que diga ese predicador, ese pastor, ese hombre, esa mujer, ese joven, el que canta, el que dirige, llegue al corazón de la persona y que esa persona pueda sentir la presencia de Dios. Hermanos, es el Espíritu Santo ungiendo a los líderes, ungiendo a los servidores. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es el que dirige todo esto. Vamos a estar de pie, por favor, y dejamos hasta allí. Por eso la necesidad es que el creyente, el hombre de hoy, sea lleno del poder del Espíritu Santo. Que haya una iglesia, un pueblo, gente, servidores comprometidos con la obra de Dios, pero que también se comprometan a cada día a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Y yo no sé si usted quiera comprometerse con la obra de Dios, con Dios. Yo le digo a los que se bautizan: usted no se compromete conmigo ni con la iglesia. Usted y yo estamos comprometidos con Dios. Porque Dios, al darle vida a usted, al darle del Espíritu de Dios en su vida, Dios está comprometido con usted. Su Espíritu Santo es el que nos ha guiado hasta el día de hoy. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Usted y yo, hermanos, estamos comprometidos y cada día tenemos que estar más comprometidos con la obra de Dios, con su Espíritu Santo. Soberano Dios, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí hay personas que han venido, que necesitan ser salvas, que necesitan ser libres, que necesitan ser sanadas, perdonadas, libertadas, porque han venido cautivas por el pecado. Oh, pero que en esta hora, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, han hecho, Señor, que podamos tener libertad y ser redargüidos con tu poder glorioso. Obra en la vida de cada uno de ellos y ayúdanos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, siga permaneciendo hasta el día en que tú levantes tu iglesia, levantes tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Espíritu